mucho acerca del medio ambiente, de cómo se está dando este deterioro, pero ¿qué estamos haciendo? Resulta que Antigua Guatemala se ha convertido en el tercer municipio del país en prohibir el uso y distribución de plástico, esto para poder ayudar al medio ambiente. El Acuerdo Municipal 45-2018, publicado en el Diario Oficial, detalla que se prohíbe el uso y distribución de utensilios de plástico desechables, bolsas plásticas, pajillas plásticas, platos y vasos de duropor o plásticos desechables en la ciudad colonial de Antigua Guatemala. Ahora en adelante está prohibido el uso y distribución de utensilios plásticos desechables, incluyendo bolsas, pajillas, platos y vasos, los cuales deberán ser reemplazados por cualquier material biodegradable. Las personas que desobedezcan serán multados con 300 quetzales y los comerciantes con 3,000. Las personas que comercialicen este tipo de utensilios dentro del municipio recibirán una multa de 7,500 quetzales. Recordemos que en meses anteriores el primer municipio en tener este reglamento fue San Pedro La Laguna Sololá. El segundo municipio fue San Miguel Petapa y Villa Canales. Además, varios países se suman a esta iniciativa como Costa Rica, Chile, Belice y México, que implementaron medidas similares. Y bueno, la guerra contra el plástico y duropor que ha emprendido la comuna de Antigua Guatemala es aplaudida por autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT. Vemos que ya van varias alcaldías que están tomando esta medida después de que San Juan La Laguna lo hiciera, San Pedro La Laguna lo hiciera por primera vez. Y esto ha generado muchos beneficios y conciencia en la población. Vemos cómo hoy los mismos jóvenes, ¿verdad? Lo hemos notado ya, tienen mejor conciencia de por qué debemos de evitar el uso de los plásticos, de las pajillas, etcétera. Entonces yo creo que la ciudad colonial de la Antigua Guatemala se va a ver beneficiada con una mejora en su imagen urbana, disminución del volumen de desechables y de desechos en general que vayan a estar produciendo. La decisión municipal entrará en vigencia el 10 de febrero del próximo año. Los que incumplan serán sancionados, explican autoridades coloniales. Quiero recalcar que ya se ha tenido por parte del comercio antigüeño, por parte de los empresarios, desde hace ya tiempo atrás, ellos mismos han empezado ya a migrarse con conciencia social, con conciencia ambiental, de dejar de utilizar el plástico. Aunque muchos no lo han hecho, ahora tendrán que hacerlo ya de manera oficial y hemos contabilizado ya los días, que son 180 a partir de la publicación, y hemos hecho el cálculo que es el día 10 de febrero del próximo año, en donde ya se empezarían a aplicar estas multas ya a las personas, tanto individuales como jurídicas. Esto implica que una persona que se sorprenda que está utilizando la bolsa plástica, está utilizando duroporte y demás, puede recibir una sanción, la persona individualmente, de 300 quetzales. Y a los comerciantes podría llegarse a multar con 3,000 quetzales, y a las industrias comercializadoras y demás que insistan en no cumplir esto, que obviamente es una medida precautoria, pero sabemos que todos van a colaborar para cumplirlo, pero si en dado caso alguien de una distribuidora o una comercializadora grande o algo no estuviera cumpliendo, tendría una multa que va a ascender a los 7,500 quetzales. Anualmente, Antigua Guatemala es visitada por más de 1 millón de turistas extranjeros. INGUAT espera que la medida sea adoptada por más municipalidades. Preste mucha atención porque el plástico, especialmente aquellos de un solo uso como las bolsas, por ejemplo, los cubiertos o los vasos plásticos, son prácticos y también inconvenientes. Sin embargo, son una gran fuente de desechos y también de contaminación. Y si usted no lo cree, aquí le mostramos otros datos. Los seres humanos han explotado el uso del plástico por sus múltiples beneficios. Es barato, fácil de hacer y ligero. La mala noticia es que toneladas de este material están llenando nuestro planeta y cada día la situación se agrava cada vez más. La mayoría de los plásticos no se biodegradan, simplemente se descomponen en fragmentos más pequeños conocidos como microplásticos. Este proceso puede tomar hasta miles de años. Mientras tanto, contaminan el suelo y el agua. Según datos reportados por las Naciones Unidas, el mundo produce más de 400 millones de toneladas de plástico cada año.
Los plásticos de un solo uso que más se encuentran en el medio ambiente son las colillas de cigarrillos, botellas de plástico, tapas de botellas de plástico, envoltorios de alimentos, bolsas de plástico, vajillas y muchos más. Estos productos son emblemáticos de la cultura de usar y tirar. Son mostrados como desechables. La mayoría nunca son reciclados. Según estimaciones recientes, el 79% del desperdicio plástico se encuentra en vertederos o en el medio ambiente. Cerca del 12% ha sido incinerado y tan solo el 9% ha sido reciclado. Terrible esto del plástico y el impacto ambiental. El Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente considera que prohibir las bolsas de plástico, si llega a planificarse y aplicarse de manera correcta, puede en algún determinado momento contrarrestar el uso tan excesivo de este plástico como tal. Sin embargo, aseguran que también deben de abordar las raíces verdaderas del problema. ¿Cómo? Mejorando las prácticas de gestión de los residuos, introduciendo incentivos inclusive financieros para cambiar los hábitos de los consumidores. Y ya de eso nos vas a hablar en un momento, Sandy. Así es. Los minoristas, los fabricantes también. La organización cree que deben de financiarse más investigaciones y desarrollo de materiales alternativos, precisamente aumentando también la conciencia dentro de nosotros, los consumidores. Y Sandy, para empezar a hablar de este tema que tiene que ver con dos cosas, algo que está en toda nuestra vida, como es el plástico, pero también el cuidar nuestro medio ambiente, tú traes un artilugio muy bonito que quiero que nos muestres, por favor. Y es que mira, hablando de todo este plástico, de cómo nosotros podemos hacer algo, tal vez puede ser algo muy mínimo, pero ya es algo. Para el medio ambiente es importante. Por ejemplo, en las pajillas, te cuento. Sí. Las pajillas son el cuarto desecho que más se ubica en el mar. Wow. La utilizamos unos cuantos minutos, imagínense ustedes, Sí. en lo que usted se toma la bebida, pero tarda miles de años para Ahí está el poderse gran problema. deshacer. Ahí está el problema. ¿Qué Y podemos aparte hacer, de eso, Sandy? podemos tomar algunas medidas. Ahora hay estas opciones que, por ejemplo, son las pajillas reutilizables, que se las voy a mostrar, son muy higiénicas. Eso es lo que le da miedo a veces a las personas, dicen, ay, no, es que para qué utilizarla. Trae su limpiador, es muy práctico, es súper pequeño si ustedes se dan cuenta, y lo mejor de todo, miren, es plegable. ¡Qué bonito! De esta manera ustedes pueden entonces decirle no a las pajillas de plástico, utilizar su propia pajilla, y de esta manera pues la puede ir desplegando, la puede guardar muy fácilmente. Como les digo, la pueden utilizar en el llavero, en la bolsa del pantalón, en su cartera, trae su estuche. Muchas medidas de higiene, Sandy, por supuesto. qué interesante. Claro, y aparte de que el precio no es caro si lo queremos ver comparado con todo el daño que le podemos hacer al medio ambiente, y es una opción que nosotros podemos tomar para poder ayudar, para de esta manera pues poder contribuir, porque a veces es una pequeña acción, imagínense. Entonces acá la voy a doblar para que ustedes puedan ver cómo se plega entonces, y de esta manera Qué la bonito realmente, una buena alternativa. La verdad, sin embargo, que sí. Fíjate, Sandy, que tenemos todavía más información. Muchas gracias, la verdad que hemos aprendido todos los días. Vamos con más información en cuanto a este tema. El Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente también considera que es demasiado pronto para tener conclusiones que sean sólidas y contundentes sobre el impacto de las prohibiciones y los impuestos a los plásticos de una sola vez. De los actuales países que han tomado alguna medida, el 50% de los casos no hay información sobre este impacto. De los países que sí tienen datos y manejan una estadística muy buena, alrededor del 30% ha llegado a registrar caídas drásticas, Sandy, en el consumo de bolsas de plástico, que eso sería lo ideal. El 20% de estos países también restantes han tenido poco o ningún impacto principal en mitigar este problema, porque sus ciudadanos no cumplen con estas prohibiciones. Caso Guatemala, ¿verdad? Claro. Otra de las causas es la falta de alternativas asequibles. Tú ahorita nos has mostrado una muy interesante, y por ello la organización recomienda invertir en alternativas al perjudicial uso tan prolongado y tan excesivo del plástico. Y es en este contexto, Sandy, donde por ejemplo hoy la noticia es que la municipalidad de la ciudad colonial de la antigua Guatemala ya emitió un acuerdo municipal, el Consejo Municipal, mediante el cual, por ejemplo, si tú tienes un negocio de venta de comida y utilizas algún tipo
de suministro que es para vender, ¿verdad? Las pajillas, los platos, los cubiertos, las bolsas que sean de Duroport, como tú lo mencionaste, o de plástico, vas a tener una multa que puede partir de los 300 quetzales. Pero si tú eres, por ejemplo, una tienda, un supermercado, un distribuidor o un vendedor mayorista de este tipo de productos e insumos que los está vendiendo a pesar de la prohibición que entra, por cierto, cobra vigencia a partir de febrero del año 2019, entonces ya la multa puede ser de 7.500 y si reincides en esto, se sube a 15.000 quetzales de multa. Imagínate, Julio, pero en realidad esto es un poco de cultura. Porque Correcto. sabemos que al principio en San Miguel Petapa, por ejemplo, cuando se implementa toda esta medida, muchas personas estaban en contra y decían, ¿cómo no vamos a utilizar las bolsas plásticas? Si nos vamos unos años atrás, así es. Por ejemplo, para comprar las tortillas, las señoras llevaban el canasto. Sí, Llevan y su servilleta, la servilleta. Correcto, por ejemplo, Sandy. para ir al mercado llevaban su cartera específica, esa que ahora lo vemos incluso hasta de moda. Así es. En realidad, habían medidas que se tomaban y eso que antes se gozaban de otro tipo de beneficios en el medio ambiente. Ahora la situación está complicada y ni así queremos tomar conciencia. Qué bueno que has tocado ese punto de la manera tan gráfica en que lo estás haciendo ver. Precisamente para concluir un poquito con este tema, creo que a eso tenemos que regresar. Sí. Hay alternativas, fuera del plástico, ese de las pajillas, los vasos, el Duroport. Si vamos al supermercado, si vamos al mercado, llevemos nuestras bolsas que sean de otro material para poder transportar y para comprar el pan, como tú decías, las tortillas con servilleta, una situación que sea ecológicamente amigable con nuestro planeta. Esto va a ser un hábito, ahí podemos ver en pantalla, ustedes ven la gran cantidad de contaminación que hay, no solo en Guatemala, en todo el planeta, pero nos interesa nuestro caso, nuestros ríos, sobre todo nuestro medio ambiente, porque es tu futuro y el futuro de nuestros hijos. ¿Qué futuro les estamos dejando en realidad? Y mira, la verdad es de que en este caso también los comercios tienen que educar al consumidor, porque en ocasiones como resulta más barato comprar el Duroport, las bolsas plásticas, no se toman otras opciones. Ahora incluso salió una línea de plástico, bueno, de utensilios donde lo utilizan con material reciclado y aparte de eso, ¿sabes qué? Dime. Cuando lo dejas de utilizar, usted sirve hasta de abono. Aunque suene increíble, pero es cierto. Produce ya está en el mercado. Cuesta un poco más, pero no es una cantidad exagerada y se puede hacer ese cambio. Concluyo con esto muy brevemente, algo que se nos tiene que enseñar, la cultura del reciclaje. Por supuesto. Plásticos, papeles, cartones y todo eso, y el otro tipo de materiales orgánicos, ¿verdad? Definitivamente. Con eso queremos entonces concluir este primer tema. En realidad a veces cuesta arrancar, pero cuando usted inicia y sabe que está haciendo algo por el medio ambiente, en serio, se siente algo tan bonito, con una pequeña acción que usted pueda realizar, está contribuyendo de gran manera, no sabe cuánto. Con esto nos vamos a ir a la pausa, Julio. Excelente, Sandy. Somos a la medida, regresamos después de esta pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hablemos acerca del RENAP. Resulta que para el 2019 esta institución requiere mejor presupuesto para poder invertir en el equipo que se usa para enrolar a las personas, ya que está deteriorado y necesitan renovarlo. El pacto colectivo para los trabajadores del Registro Nacional de las Personas fue modificado, según confirma el director de la entidad, indicando que entre los beneficios que se darán a los trabajadores están un bono de 500 quetzales para Semana Santa, lo que tendrá un costo de 5 millones de quetzales, entre otros beneficios. Los beneficios económicos que nosotros agregamos dentro de nuestras pocas posibilidades, escasamente creo que llegan como a 5 millones al año. Estoy hablándole de 401 sedes, 3.000 empleados y se van a ver beneficiados todos, absolutamente todos. Tenemos, por ejemplo, mire, por contarles, tenemos un pequeño bono para Semana Santa de 500 quetzales. No podíamos dar más, pero no estábamos dando nada. Y es gente, como les digo, que para nosotros Semana Santa no importa. Si tenemos que servir a la población y tuviéramos que trabajar hasta el miércoles a medianoche, yo sé que el personal lo hace. Ay, Dios mío, otro pacto colectivo. Es cierto, ¿verdad? La sindicalización es un derecho humano y negociar pactos colectivos es parte de ello, es un beneficio. Pero dentro del Registro Nacional de las Personas, el RENAP, se firmó un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Desde el punto de vista legal, el pacto colectivo, no hay que negarlo, es un beneficio para el trabajador.
al cual pues obviamente tiene derecho. En el pacto colectivo lo que se hace es negociar mejores condiciones de trabajo precisamente para el trabajador, cuestiones de salario, descansos, bonos y algún otro tipo de prebenda. El Estado, hay que recordar algo, no produce riqueza sino que genera gasto, por lo cual todo lo que se lleve en cuanto a esto de los pagos del pacto colectivo, simple y sencillamente viene recargado a todos los guatemaltecos que de alguna forma, en este caso, venimos y tributamos. Entonces, sobre esa base podemos empezar a discutir esta situación para hacer el análisis pertinente acá en A la Medida. Otro pacto colectivo más, solo que ahora para el RENAP. Te pongo un dato. 5 millones de quetzales es lo que esto no le va a costar al Estado, no, Sandy, a nosotros, porque el impuesto que tiene el Estado lo pagamos todos nosotros los guatemaltecos, y estamos hablando de condiciones como las siguientes, es decir, un bono para Semana Santa, un bono para el mes de enero y algunas otras prebendas, llamémoslo así. Julio, para iniciar este tema quisiera que nos pudieras aclarar un poco cómo es el proceso de los pactos colectivos, porque si no estoy mal, también la PGN tiene que hacer una revisión si este pacto es lesivo o no para el Estado. Muy interesante lo que dices, tienes toda la razón. Primero, para poder negociar con una empresa privada, porque no es solo con el Estado, en este caso es el Estado, porque es el Registro Nacional de las Personas, un pacto colectivo, tiene que existir algo como condición sine qua non, es decir, como condición sí o sí, es decir, que tiene que existir un sindicato. Ya los sindicatos per se en Guatemala, pues de alguna manera a veces han pervertido esta función sindical. Al existir este sindicato, entonces hay una negociación entre el patrono, las autoridades de la institución, en este caso del RENAP, y por supuesto, como esto al final de cuentas es una situación que requiere erario del Estado, que lo producimos los guatemaltecos, claro, que tributamos, entonces la Procuraduría General de la Nación, como tú bien dijiste, Sandy, hace una revisión para que no sea un pacto leonino, para que no sea un pacto lesivo, pero generalmente al final de cuentas los sindicatos tienen mucho poder en la defensa de este derecho humano y terminan casi siempre saliéndose con la suya con el tema de los pactos. La cosa es cuántos sindicatos tenemos, porque hay instituciones como por ejemplo la Dirección General de Migración que tiene 4 sindicatos. Imagínate. Y hay otras que tienen muchísimos más sindicatos. Pero aquí, por ejemplo, este pacto colectivo, por ejemplo, ¿qué tanta posibilidad tiene de que se pueda ejecutar? Porque sabemos que también va a depender del dinero que tenga el Estado a su disposición, de que se pueda cumplir, porque no es solo de aprobar un pacto colectivo, sino que también ese compromiso que se tenga de que si se aprueba, entonces estos bonos se tienen que ejecutar. Es correcto. Sandy, siempre que hay una negociación de pacto colectivo es muy difícil que haya una marcha atrás por una situación, como te lo mencionaba, uno de los 30 derechos humanos es el derecho al trabajo. Sí. Y dentro de las garantías propias del derecho al trabajo, en el derecho al trabajo colectivo, uno de estos derechos precisamente es negociar pactos llamados colectivos cuando hay sindicatos. Y la agrupación de los sindicatos, hablemos entonces. Así es, solo que también aquí hablemos otra cosa, ¿verdad, Sandy? Muchas veces, no estoy diciendo que este sea el caso, pero muchas veces estos sindicatos se han pervertido aquí en Guatemala, no estoy diciendo que sea así el del RENAP, y muchas veces los líderes sindicales utilizan esto para intereses espurios, que también son intereses personales. Si esto no es así, pues de todas maneras tú decías algo muy cierto. Hay que ver cuál disponibilidad financiera vamos a tener como Estado y de dónde va a salir esos fondos, cómo va a ser la SAT para recaudar esa plata que se necesita para el pacto colectivo. Y es que en realidad la SAT aquí tendría todo el peso encima, porque imagínate, ¿correcto? De ahí es donde depende que el Estado pueda tener entonces los recursos para poder financiar el presupuesto y por supuesto todos estos pactos. Hablemos entonces que para el próximo año se vendrían 2 temas importantes en materia presupuestaria. Sí. Todos los ministerios quieren un incremento, porque obviamente es raro que a alguien a un ministerio se le dé lo que solicita. Es correcto. 1. También tenemos el tema de los médicos que quieren el aumento. El de los maestros. El de los maestros. Y aparte de eso, ahora el tema del RENAP. Es decir, que para el otro año necesitamos demasiado dinero, Julio. Es ahí donde nace muy certera esta pregunta. Otro pacto colectivo para el Estado. ¿Qué tan recomendable podría ser? En este momento, con las finanzas que tenemos y la situación tan débil en lo económico, no pareciera ser para nada recomendable. ¿Nos vamos a endeudar más? Definitivamente. La cuestión es qué beneficios vamos a obtener. Vamos a tener mejores servicios en el RENAP, más prontos, más eficaces, más efectivos, más amables, súper rápidos, prontos, cumplidos, porque en eso se supone que debe redundar todo esto. Pero resulta muchas veces, fíjate, Sandy, que instituciones donde existe
existen estos sindicatos y hay muchos pactos colectivos, pues la atención también termina siendo no la mejor, ¿verdad? Entonces, esta es otra parte que hay que cuidar por parte de las autoridades del RENAP. Ojalá que sea un incentivo que pueda generar y agilizar, entonces, hacer más eficiente el trabajo. Sabemos que hay casos específicos en los cuales tenemos estos problemas, pero hay muchos trabajadores que en realidad están dando todo de sí y sabemos que también tienen ese anhelo de poder mejorar sus condiciones económicas y de manera pues profesional también a lo interno del RENAP. Ahora habrá que ver entonces cuál es la realidad de nuestro país en materia de finanzas, porque en realidad de eso depende. De eso depende. Y yo con esto que estás diciendo recuerdo con lo que inicié. No son 4 centavos, son 5 millones de quetzales en un solo pacto colectivo, pero como tampoco es el único pacto colectivo que tiene el Estado de Guatemala. Entonces, este tema se vuelve importante para poder hacer este tipo de análisis. Ojalá, pase lo que pase, en el Registro Nacional de las Personas, al final de cuentas, pues si se logra negociar alguna mejora en este pacto colectivo, no seamos los guatemaltecos los que terminemos pagando, pero sin recibir nada a cambio. Necesitamos un servicio totalmente efectivo a cambio. Hay que optimizar los recursos y hay que mejorar obviamente la atención al usuario. Así que vamos a ver si finalmente se logra que el 2019 sea el año del pacto colectivo del RENAP. Así es. Así que vamos a estar vigilantes de este tema. Ahora es momento de conocer otras noticias. Perfecto, Sandy. Usted se recuerda que aquí le habíamos dado a conocer que el ministro de Salud Pública, Carlos Soto, pues estaba siendo solicitado un juicio político, es decir, una interpelación. Pues bueno, resulta que ya no la enfrentó como estaba establecido para la tarde de este día, pero usted conozca los detalles por qué se canceló. Para la sesión ordinaria en el hemiciclo parlamentario de este martes se tenía contemplada la interpelación al ministro de Salud Pública, Carlos Soto, ya que se le señalaba de no trabajar por el hospital de Cobán Alta Verapaz. Sin embargo, en horas de la mañana de este día, la medida fue cancelada temporalmente porque el gremio de médicos de Cobán manifestó que hay avances en la sala de operaciones del referido hospital y por ello se desistió del juicio político en contra de Soto. Al regresar vamos a hablar, Sandy, de un tema también importantísimo, traje indígena. Así es. ¿Qué está pasando con esta situación? Bueno, le contamos cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Somos a la medida. Siempre le lanzamos la pregunta, ¿y usted qué piensa en este tema? Resulta que asociaciones de mujeres indígenas del país ven con preocupación la negación del Estado en respetar y también promover los derechos de este sector de la población. Los acuerdos de paz, existe un reconocimiento de que existe el pueblo maya, garífuna y xinca. Sin embargo, no se han creado las condiciones para que ese reconocimiento legal, social, se dé. Si hablamos, digamos, en cuanto a la educación, simplemente se dejó un bilingüismo, pero no pasó una reforma educativa. Entonces, otro de los retos del Estado es también cómo el Estado se actualiza, se reforma, se refunda para garantizar los derechos específicos en este caso, los pueblos, las mujeres, las juventudes indígenas. Mujeres indígenas de los pueblos mayas, garífunas y xincas demandaron el respeto a su identidad, idioma, vestuario y forma de vida. Solicitaron que no se explote y patente por parte de las empresas turísticas la indumentaria de los pueblos indígenas y que no se obligue a uniformar a la juventud y niñez en los espacios educativos, sociales y laborales. Otro aspecto importante de mencionar es ver el racismo como una forma de violencia contra las mujeres indígenas, contra los pueblos indígenas, que nos está afectando específicamente también a nosotras las mujeres jóvenes indígenas. Otro problema que afecta a las mujeres indígenas es el racismo. Patrones de superioridad
nuestros bellos trajes indígenas. Desde el punto de vista de las tejedoras indígenas, hay un irrespeto por el uso que se le da a sus diseños, por parte particularmente de la industria de la moda en este momento. La falta de registro de derechos de autor, que también es algo bien importante en cuanto a los bordados de las artesanas, ha permitido que muchas marcas hagan un plagio descarado de sus diseños. Los movimientos de las tejedoras surgen tras las acciones de empresas privadas, de entidades estatales, que muchas veces no se respeta precisamente el derecho de autor de sus creadoras, de los bordados, o se pagan precios que son demasiado bajos, ínfimos. Por eso el movimiento de tejedoras asegura también que no está en contra de la comercialización, pero que sí necesitan un marco legal que ampare la protección para que ellas puedan de alguna manera también tener una ganancia y muy justa, creo yo, por todo el trabajo de nuestros bellos trajes indígenas, ¿verdad, Sandy? Así es, Julio. La verdad es de que, bueno, aquí tenemos varios puntos que tocar. A ver. Uno de ellos es entonces las regalías que se les puedan dar, por ejemplo, al utilizar estos trajes típicos o indígenas para el momento de poder exponer a nuestro país en el mundo, porque hay que mencionarlo, que esta riqueza que tenemos es la que nos ayuda también para llamar la atención de los turistas extranjeros. Total. Y de esta manera poder tener mayor número de visitantes. Y ahí es donde ellas dicen también, bueno, ¿y por qué no nos ayudan con algo para que se pueda seguir manteniendo esa costumbre, esta cultura que al final nos beneficia como país? Ha habido muchísimo problema. Yo tuve la oportunidad de tener un contacto muy directo hace un par de meses con una líder representante de tejedoras del interior de la República en una cuestión del ámbito académico universitario, y ella explicaba cómo ha costado inclusive obtener derechos de autor, fíjate tú, Sandy, para que ellas puedan estar protegidas en ese sentido. Y sabes algo que me llamaba la atención con lo que tú dices, no se oponen para nada al uso, es más, lo ven como bueno porque es de alguna manera exponer el trabajo de ella, sus diseños, la guatemalidad que se lleva, ¿verdad?, al extranjero, pero lo que obviamente no toleran es que se utilicen estos diseños sin que puedan de alguna manera tener un beneficio, que yo creo que también lo merecen, porque ¿cuánto cuesta elaborar un traje indígena? La verdad que sí, y en ocasiones incluso hay personas que se aprovechan entonces y comercializan, crean todos estos diseños y al final ni siquiera son auténticos, son simplemente utilizados con otro tipo de técnica y venden esa misma idea a un precio similar. Sí. Ahí entonces también es para que nosotros podamos investigar mucho más lo que compremos, la marca, en este caso el comercio, porque muchos de ellos incluso pues publicitan todos sus prendas, por ejemplo, en redes sociales. Eso nos puede ayudar a nosotros para ver si estamos comprando de comunidades auténticas. Definitivamente que sí, y también valorar no solo la tradición, sino que el trabajo, sino que también ese valor, que es un valor alto, podemos considerarlo de esa manera, pero es que alto también y complejo es el proceso para elaborar cada una de estas piezas. Es quien no ha tenido la oportunidad de ver cómo se hila en un telar de estos, cómo ellas mismas se elaboran y van sacando los hilos, sus madejas de algodón puro, los colores que mezclando plantas, Sandy, lo hablábamos tú y yo, que también tú lo has visto en vivo, es impresionante. Así es. Y además elaborar, por ejemplo, un bello huipil no es cosa de una semana, es cosa de varias semanas de trabajo. Quiere mucho esfuerzo en realidad, y hay que felicitar, por ejemplo, a los negocios que van con las comunidades, que van especialmente con las mujeres, que eso me he dado cuenta, que llegan con las mujeres, hacen una negociación y bueno, ellas les distribuyen todos estos productos y ellos les ayudan de esta manera. Es impresionante porque de esta manera también estamos ayudando a estas comunidades, y eso es lo que precisamente estas asociaciones quieren, que se les dé pues el valor y el lugar a cada persona, y en especialmente que no se dejen el abandono entonces a las comunidades indígenas, especialmente con una fuente tan importante para ellas en las mujeres, imagínate. Eso por una parte, que es importantísimo, y lo otro que ellas también reclaman es el hecho de que no se pierda esta cultura y tradición milenaria, porque no es de ahora. Sabes que ahora también con eso de la industrialización, que tú mencionabas muy adecuadamente, por cierto, tienes una cartera con diseños de traje indígena preciosa, oyes, de alguna manera lo que ha sucedido, fíjate,
Sandy, es que se han vuelto ya diseños maquilados que nada tienen que ver con los diseños tradicionales de nuestro país. Hay que tener cuidado con eso también, porque nos lo venden al mismo precio y no vale lo mismo. Y no es para nada lo mismo, no es original, no representa el sentimiento puro de Guatemala. Y otra cosa que también es muy importante que tengamos acá en A la Medida para hacer el análisis, son ya muy pocas las mujeres y menos aún las niñas o jóvenes que están aprendiendo este arte. Por eso es un momento bueno para hacer una reflexión en A la Medida. Y en este punto, fíjate que yo le doy la razón entonces a estas mujeres que dicen, por favor, no se olviden de nosotros, ayúdenos a promover los derechos, esas oportunidades, porque lo que tú indicabas, las niñas, las jóvenes, pues ya no tienen el interés de poder aprender a realizar los tejidos. Ni de usarlos. Y eso, ojo, porque imagínate, si estas generaciones entonces se desligan de esta tradición, ¿qué nos espera al final? La imagen de nuestro país, nuestra cultura, toda esa riqueza que tenemos en realidad se perdería, y eso es muy complicado porque es parte de nuestra identidad. Ahí está. Y entonces vamos a la parte legal, que es lo que también a tu servidor siempre le gusta manejar, ¿verdad, Sandy? La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce las costumbres, tradiciones y uso de traje indígena para nuestras comunidades y nuestros pueblos. Además, convenios internacionales como el 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, reconoce todo esto como un derecho de los pueblos indios. Indio significa originario de, en este caso, de Mesoamérica, para el caso de Guatemala. Y también de alguna forma sabes que es importante todo el reconocimiento que se hizo de pueblos indígenas a través de los acuerdos de paz. Marco legal hay suficiente, así que lo que hay que aplicar es también la protección legal para nuestras tejedoras. Por supuesto, y aparte del tema de las tejedoras, imagínate ahora cuántas mujeres indígenas ya no utilizan su traje. Eso también es cierto. Y eso es algo que preocupa también. Sandy, y otra cosa, fíjate que a veces puede pasar que las mujeres indígenas encuentran un trabajo en cierta empresa y mire, pero aquí el uniforme es otro y el uniforme no es traje indígena. O van las niñas al colegio, a la escuela, sí, pero aquí utilizamos este uniforme y no el traje indígena. ¿Cómo manejar esa situación, Definitivamente, porque por una parte ellos tienen el derecho constitucional de poder utilizar este traje, pero también está el tema de las normas internas de cada establecimiento, que sea comercial o educativo. Si lo aceptas o no. Entonces, ¿qué hacer? La verdad que es un tema muy complicado y aquí, por ejemplo, la persona puede oponerse a esta situación y puede decir, no, yo no uso mi traje o no. ¿Cómo te niegas tú ante una oportunidad de trabajo así? En realidad es complicado. Con la falta de trabajo que hay es impresionante. Así que este tema de traje indígena es un tema muy importante, seguramente lo seguiremos tratando. Y una cosa más y para concluir con el mismo, ¿sabes, Sandy? Evolucionemos y aquí lo hemos hecho. No es traje típico porque no son dulces, no es otra cosa, es un traje indígena. Tú lo dijiste muy bien, que representa una cultura milenaria, tan milenaria como la cultura china, como la cultura egipcia, la cultura maya, nuestros pueblos. Así es, y bueno, con esto concluimos el tema y vamos a ver qué pasa al final, qué respuesta tienen estas asociaciones, pero ahora es momento de conocer otras noticias. Y bueno, hablemos de otros temas. La Superintendencia de Telecomunicaciones interpondrá denuncias porque hay frecuencias ilegales, pero aquí le dejamos entonces cuáles son las declaraciones. Derivado de una supervisión y monitoreos realizado por las autoridades de la Superintendencia de Telecomunicaciones, se identificaron frecuencias que aún están siendo utilizadas de forma ilegal, según lo da a conocer el superintendente Selvin Juárez. Se están realizando diferentes supervisiones, pues ya tenemos ahí algunas frecuencias ya detectadas y estaremos presentando, si no estoy mal, la otra semana ya las denuncias correspondientes en todas las personas que no tengan los frutos correspondientes donde se les otorga el derecho para poder hacer uso de las mismas. Según el superintendente, el número de denuncias podría superar a las del año anterior. Definitivamente, con la supervisión del espectro que estamos haciendo, tienen que incrementarse, ya que tenemos conocimiento de ciertas frecuencias que se están llevando, que se están otorgando sin sus respectivas usufructos. Hasta el momento no se tienen cuantificadas la cantidad de frecuencias, sin embargo, se presentará la próxima semana al Ministerio Público. Pero si en casa estaban pensando, Sandy, que la información aquí quedaba en A la Medida, para nada. Todavía continuamos. Así es, pero es momento de hacer una pausa. Usted continúe con nosotros, ya volvemos.
momento de hablar de las noticias judiciales. Julio, sí, hoy Sandy, en un juicio de extinción de dominio, el Ministerio Público solicitó que precisamente algunas propiedades de la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, puedan pasar al Estado. Tienes toda la razón. Específicamente estamos hablando de 3 fincas en el tema de extinción de dominio. ¿Te parece si vemos la información? Así es, veamos detalles. En el juicio, la unidad de extinción de dominio logró demostrar que a través de una empresa, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti compró 3 fincas que colindaban con su residencia ubicada en Los Eucaliptos. El exsecretario privado de Valdetti, Juan Carlos Monzón, declaró en este caso de extinción y explicó cómo se compraron las propiedades valoradas en aproximadamente 15 millones de quetzales. El dinero con el que los estaba adquiriendo no era dinero que ella hubiese obtenido como consecuencia de su trabajo o de alguna actividad comercial. Es muy factible que ella tuviese el interés de adquirirlas, no solo por la colindancia a la casa que ella habitaba en ese entonces, sino porque aquí también quedó expuesto que la intencionalidad era realizar un complejo de apartamentos en ese lugar. Para la jueza de extinción, Rosa María López, en el juicio se demostró que las fincas fueron adquiridas ilícitamente y se desconoce la procedencia de los 15 millones de quetzales para comprarlas. De esa cuenta, se resolvió que las fincas pasen a manos del Estado guatemalteco. Y en otras noticias, ¿dónde se encuentra el presidente de la República? Le cuento entonces que él está encabezando la delegación guatemalteca que participará entonces este miércoles en la toma de posesión de Mario Abdo Benítez como el nuevo presidente de la República de Paraguay para los próximos 4 años. La ceremonia de transmisión de mando presidencial tendrá lugar en el Palacio de los López, donde asistirán jefes de Estado y de gobierno del mundo. Como parte de su visita al país sudamericano, el presidente Morales se reunió con el alcalde de Jerusalén para aprovechar entonces estos acercamientos y así acordar fortalecer los lazos de cooperación que existen entre Guatemala e Israel. Con mucho gusto. Y en un tema económico empresarial, anualmente las empresas de calzado nacionales producen 40 millones de pares de zapatos. Sin embargo, la competencia desleal y el contrabando han provocado pérdidas millonarias y desempleo en esa industria. A pesar de producirse más de 40 millones de pares de zapato, al país ingresa el triple en calzado sintético y contrabando. Es por ello que se busca que dicho sector se fortalezca. Esto no solo significa que es una industria que mantiene dinámica nuestra economía, sino que también es una importante fuente de generación de empleos para los guatemaltecos. Más de 40.000 empresas formales generando alrededor de 60.000 empleos para el país dan prueba de ello. El sector de calzado genera 60.000 empleos. Nosotros como proyecto de USAID estamos también para generar unos 50.000 empleos. De esos 50.000 empleos, la mitad son para mujeres en esa parte de la creación de empleos, atracción de inversión de más de 75 millones, acceso a financiamiento 60 millones. A la fecha, el sector de calzado nacional genera 60.000 empleos. Por ello, se recomienda la actualización de la norma de etiquetado que data de 1999. El que se implemente la normativa de etiquetado que existe desde el año 99 y que es utilizada internacionalmente. Por aparte, empresarios llevan a cabo la 28ª edición de Expo Calzado, en donde se espera la atracción de nuevos compradores. Y preste mucha atención a la siguiente información porque de agosto a octubre se realizará una de las grandes rifas denominadas 1 millón de amigos. Las obras sociales del Santo Hermano Pedro necesitan 1 millón de amigos. Como premios a la rifa les contamos que tenemos estos preciosos pick-up, tengo 2 casas, 10 motos, hay muy buenos premios, además de que usted contribuye a la obra más grande de Guatemala, las obras sociales del Santo Hermano Pedro. Las obras sociales del Hermano Pedro brindan servicios de salud a través de 3 modelos. Hospital de día en el que se atienden a más de 350,000 pacientes anuales. Quirófanos en los que se realizan 6,200 cirugías anuales por médicos extranjeros. Residencias permanentes donde habitan más de 400 personas y se brinda casa y comida a más de 6,500 guatemaltecos anualmente, quienes son de bajos recursos.
Para recaudar fondos se organizó la primera edición de la rifa, que tiene como meta vender 2 millones de números, cuyo valor unitario es de 20 quetzales, por lo que buscan juntar 1 millón de amigos que adquieran 2, 3 o hasta 10 números de la rifa del hermano Pedro. Llamo a los guatemaltecos que también ellos pueden aportar a esta gran causa, una causa que sí, 100% va a ir al pueblo guatemalteco, y que nosotros nos unamos, sea adentro de esta organización o afuera, tanto como nos unimos para lo volcán, que nos unimos ahorita, que no nos olvidemos de nuestros hermanos y hermanas guatemaltecos que siempre están en la lucha para seguir adelante, porque yo creo que este país tiene una gran potencia mundial, pero también nosotros tenemos que llevarnos unos a los otros para salir adelante.